Hola, buenas tardes. Esperamos un ratito que entre más gente. Están accediendo. Esperemos un minuto, 2 minutos. Bueno, buenas tardes, la gente que está entrando ahora. Esperemos un minuto porque si no tengo que ir haciendo entrar y me voy a distraer. Quiero saber si me escuchan, me ven. Sí, profe, se escucha y se lo ve. Gracias, Iván. Bueno, antes de empezar a grabar y todo, les cuento, ya seguramente la profe ya se los comentó también. Es una materia larga, ¿no? Hay mucha bibliografía. Esto les digo para que no se cuelguen con los temas. Buenas tardes, José. La clase pasada, bueno, accidentada, ¿no? Tuvimos que suspenderla y yo ahí nomás grabar y subir el video. Pero yo recuerdo que teníamos, no sé, 100 y pico de personas, ¿no? Y el video hasta ahora lo han visto 86 veces. Recién ahora están empezando a verlo. No se cuelguen porque se van acumulando. Está bien, eran temas que ya conocían, pero hay muchos temas de esta materia que se actualizan año tras año. Por ejemplo, este que vamos a ver ahora, ¿no? Sigue entrando gente. Alicia, bueno, lo charlamos después si querés, me quedo un rato al final y vemos qué pasa que no estás matriculada, dale. Creo que yo hablé con vos. ¿No me habías escrito un mail? Bueno, ya lo vemos. Así, las cosas particulares las dejemos para después, háganme acordar. Bueno, yo voy a empezar a grabar. Recording in progress. Sigue llegando gente. Les decía, no se cuelguen con los temas, porque se acumula, es mucha la bibliografía de esta materia. No es una materia difícil. Por ejemplo, el tema anterior eran conceptos que ya conocían, pero, por ejemplo, del tema de hoy, han visto algo en la bibliografía, pero esto se actualiza año tras año, porque nosotros hoy vamos a trabajar con una publicación que se hace, que Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas, realiza todos los años, ¿no? Y bueno, modifica, adapta. Los temas son distintos cada informe anual que hacen, ¿no? Así que bueno, eso quería decirles. Hoy les voy a compartir una presentación. Cuidado también con los micrófonos. No hay problema que interrumpan para hablar, pero no olviden de quitar el audio, ¿no? Porque si no, yo tengo que salir para mutear, ¿no? Y sigue entrando gente. Bueno, ya tenemos que largar. Les decía, hoy, ¿me avisan si ven la presentación, por favor? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. La clase pasada hemos trabajado con indicadores de bienestar material, específicamente el PBI per cápita, ¿no? Renta per cápita, etc. Pero un indicador, y hemos visto el impacto que tiene, o que podría tener, sobre todo en el aspecto material. Pero el desarrollo es un concepto multidimensional mucho más complejo, que precisa de indicadores más complejos, ¿no? Que pretendan medir otras dimensiones de la vida del ser humano. Entonces, hoy vamos a ver algunos indicadores bastante simples,
Sigue entrando gente. Bueno, específicamente el desarrollo, el IDH, ¿no? Es el más importante, el más común, el más conocido. Probablemente han escuchado o lo han leído alguna vez. Es muy simple de calcular, ¿sí? Pero antes, yo me voy a tomar un rato, voy a tratar de que no sea muy densa la clase, porque yo me pongo a hablar y no paro, ¿no? Esto es lo que vamos a ver, ¿no? Primero, un repaso del concepto de desarrollo humano, la visión del PNUD, ¿no? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, hay mucho de la perspectiva de Sen. Ha sido uno de los fundadores de estos conceptos, de esta idea, y bueno, el PNUD tomó esa perspectiva de Sen, y ya van a ver que en las definiciones, en los conceptos, está Sen, está lo que han visto en el primer tema, ¿no? Así que bueno, un repaso del concepto. Bueno, me voy a tomar un rato para hablar del informe de este año, ¿sí? Le voy a hacer un repasito de los otros informes previos y del informe de este año. Y vamos a ver índice de desarrollo humano hoy, el IDH, índice de desarrollo humano, muy simple, y el índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad. Esos dos índices vamos a ver hoy, ¿no? Al último. Y luego nos va a quedar un índice de desigualdad de género para la próxima clase, para que no se haga muy densa, ¿sí? Va a ser cortita la próxima clase. Y el índice de progreso social de otra institución, también la vamos a ver la clase que viene. Bien. Un repasito, sigue entrando gente. Un repasito. ¿Por qué desarrollo humano? La clase pasada hemos visto, y en el tema 1, en la introducción a la economía del desarrollo, han visto que el PBI per cápita nos da una idea aproximada del ingreso con el que cuenta un habitante promedio de un país en un momento. Es decir, nos da una idea muy vaga, pero real, ¿no? O lo más cercano a lo real, desde el punto de vista material, del alcance que tienen esos ciudadanos a bienes y servicios, ¿no? Pero, y sigue entrando gente, bueno, pero, veamos, por ejemplo, esta relación entre el ingreso nacional bruto per cápita. Ya puedo expresarme de esta manera. El PNUD utiliza el ingreso nacional bruto a paridad de poder adquisitivo, con dólares del 2011. Ya lo manejan a eso porque estuvieron en la clase pasada, vieron el video de la clase pasada, ¿no? Entonces, son datos de la última publicación, y lo que hice fue tomar el indicador de esperanza de vida al nacer. Y como podrán ver, a medida que el ingreso en el eje de abscisas tienen el ingreso nacional bruto, en el eje de ordenadas la esperanza de vida en años, ¿no? Sigue llegando gente. Bueno, como podrán ver, hay algún tipo de ahí le puse la correlación, ¿no? 0,7. Hay algún tipo de relación entre el nivel de ingreso de una economía, de un país, y la esperanza de vida al nacer, que puede que sea, Sen dice, ¿no? La esperanza de vida es una medida de la cantidad de vida, pero no de la calidad de vida. Pero aún así, nos da una idea de más o menos, a ver, ahí está contenido un montón de aspectos, ¿no? No solo lo material, no solo necesitas recursos, estar bien alimentado, sino que también necesitas tener salud, ¿no? El alcance de la salud en todos los rangos etarios, ¿no? Desde que nacer, la primera infancia, el tratamiento de los adultos, el alcance de la salud para los adultos, etc. O sea que hay un montón de cuestiones, a pesar de que Sen le dice cantidad de vida, no calidad. Pero como para ver, hay una relación, ¿sí? Sobre todo cuando los ingresos son muy bajos. Es decir, un poco de ingreso cuando un país es muy pobre, un aumento del ingreso per cápita, por lo visto, se transforma rápidamente en este caso, esperanza de vida al nacer, ¿no? Pero, fíjense que a medida que llega un punto, cuando ya tenés un ingreso medio, dicho de otra manera, cuando ya empezás a cubrir lo básico de la alimentación, los bienes básicos, ¿no? Vivienda, llega un momento en que se empieza a hacer más difusa la correlación. Y yo le puse acá como ejemplo, fíjense, por ejemplo, Costa Rica, ¿no? Y Guinea Ecuatorial.
que más o menos tienen el mismo ingreso per cápita, pero fíjense la expectativa de vida, la esperanza de vida en Guinea Ecuatorial es menor de los 60 años. Y Costa Rica más de 80 años, está más o menos entre los países con mayor esperanza de vida. O Líbano también lo puse ahí. Entonces, hemos visto que, cuidado con los micrófonos, por favor, hemos visto que el ingreso per cápita dice mucho, y además que por la enorme desigualdad que hay, lo hemos visto en la clase pasada, pero llega un punto en el que no es una transformación automática. Es decir, crece la riqueza de un país, el país más rico, los ciudadanos son más ricos, y automáticamente hay más desarrollo humano. En este caso hay más esperanza de vida. No, no es tan así, ¿no? Guinea Ecuatorial es un país que tiene petróleo, entonces tiene un ingreso alto, pero en lo que es expectativa de vida, no anda muy bien, ¿no? Bien, a ver otro indicador que tomé. El ingreso per cápita, la media de años de estudio, ¿no? El promedio de años de estudio. Esto es de adultos mayores de 18, ¿no? El promedio de años de estudio al que llegaron las personas que ya pasaron por la etapa de estudios. Y fíjense, tomé acá Alemania, que es el mayor, más de 14 años en promedio de la población de estudio, y Kuwait. Kuwait tiene más ingreso que Alemania. Sin embargo, anda, no sé, por los 7 años en promedio de estudio de la población. Y Alemania, el doble. Y fíjense acá, vamos a la parte de ingreso baja, ¿no? Georgia, Georgia, y, bueno, de nuevo Guinea Ecuatorial. Georgia es un país del centro de Asia, bueno, al lado del Mar Negro, abajo de Rusia, arriba de Turquía, por ahí. Y fíjense, en Guinea Ecuatorial, el promedio de estudio de años de estudio es de 6 años. Y en Georgia, casi al nivel de Alemania, ¿no? Y tienen más o menos el mismo nivel de ingreso. Entonces, vuelvo a repetir, por lo visto, no hay una transformación automática en el nivel de ingreso de un país y en el nivel de estudios, ¿no? El nivel de estudios dice mucho del desarrollo humano de las personas, ¿no? Nos da libertades y capacidades el hecho de que la población esté educada, ¿no? Veamos otro, un último, mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil. Es decir, el alcance de la salud, de la sanidad en la primera infancia. ¿Qué pasó? De nuevo, hay una correlación negativa. Bueno, yo no veo que señale qué país es este. Me aparece un cartel. Y no sé cómo quitarlo. Bueno. Como verán, fíjense, República Centroafricana, la tasa de mortalidad infantil, es decir, nacidos vivos, fallecidos, dividido la cantidad de nacidos vivos a lo largo de un año, ¿no? 85 por ahí, no sé. Por cada 1000 nacidos vivos, hay 85 menores de un año que no superan el año de vida, ¿no? Es brutal. Hay países todavía con una enorme tasa de mortalidad infantil. Y el nivel de ingreso es bajísimo, uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Pero, fíjense, en Sudáfrica, y acá yo abajo había señalado otro, digamos, se hace más difuso. Llega un punto en el que el nivel de ingreso no se transforma automáticamente en opciones de vida para la sociedad. Esa es la idea de estos gráficos, ¿no? Entonces, ¿qué es el desarrollo humano? Concepto que ya conocen. Lo han visto en la primera parte, en el primer tema. Esta definición está tomada del primer informe de del Programa de Naciones Unidas, ¿no? De 1990. Y fíjense que detrás de esto está CEN. Dice, proceso... Esperen que hay gente entrando. Proceso de expansión, o sea, es un proceso que pretende expandir, ampliar las oportunidades, es decir, las libertades, las capacidades, ¿no?, del ser humano. Esa es la definición, es muy simple, ¿no? Es un proceso continuo que pretende expandir las capacidades de las personas, entre las cuales, en aquel momento habían citado entre las más importantes, disfrutar de una vida larga y saludable, hace alusión a la salud, adquirir conocimiento hace alusión a la educación, y lograr un nivel de vida decente hace alusión al nivel de vida material. Se citan otras oportunidades, esto es una simplificación, y de esa simplificación
surge el primer índice, ¿no? El índice más simple para medir el desarrollo humano. Pero bueno, ustedes saben que hablamos de libertades políticas, garantizar los derechos humanos, respetarse a sí mismo. Acá lo resumo en dos partes porque quiero diferenciar el concepto de libertad. Esto me estuvieron consultando también en la clase de consulta. El desarrollo humano es un proceso que tiende a ampliar las opciones de que dispone la vida, dispone la gente, ¿no? Opciones, hablamos de libertades, ¿no? Un abanico. Ese abanico, mientras más amplio, más posibilidades tengo de tomar, de elegir el nivel de vida que quiero llevar, que a mí me parece digno de seguir, ¿no? Y que yo elijo seguir. Es la constante ampliación de las oportunidades de la vida de los individuos, no veo qué dice abajo, a ver. ¿Qué dice? Constante ampliación de las oportunidades de la vida de los individuos mediante la remoción de las barreras que impiden la plena utilización de sus capacidades. O sea, por un lado, aumentar las capacidades, ¿no? Ampliar el abanico. Hablamos del concepto de libertad positiva, porque habíamos hablado en la consulta el tema de la libertad, ¿no? El concepto de libertad desde la perspectiva de Zen es bastante más amplio que el que usamos generalmente para hablar de libertad de las personas. Entonces, por un lado tenemos ampliar ese abanico, ¿no? Esa mirada de la libertad positiva, es decir, tener más oportunidades. Pero además, que no haya barreras para que yo pueda elegir de ese abanico que tengo acceso, ¿no? Que nadie me lo impida. Por lo tanto, también hablamos de libertad negativa, ¿no? O sea que es un concepto de libertad bastante más profundo que el que conocemos generalmente, ¿no? Ese es el concepto de libertad de Zen. Hay un libro, ¿no? Específico que habla de la libertad desde Zen y está en la bibliografía. Bien. Esto es el informe de desarrollo humano de 1990. Esperen que hay más gente entrando. Hago un repaso de 2 o 3 conceptitos más que se fueron agregando a lo largo de los informes que fue publicando el PNUD, ¿no? Desarrollo sustentable, es decir, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. O sea que no estamos hablando solo de los habitantes actuales, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de los seres humanos que todavía no existen, ¿no? Que sea equitativo, que haya justicia distributiva, que sea empoderador, es decir, que permita la acción de las personas y grupos para llegar a resultados valorables, es decir, a los resultados que una persona valora, que las diferentes personas valoramos, todos tenemos diferentes concepciones de vida, ¿no? En 2014, el informe del 2014, ese era el título del informe, hablaba de vulnerabilidad y construir resiliencia. Ahí plantea que no es solo una cuestión de ampliar las opciones de las personas, sino también de cuán seguros son estos logros y si las condiciones son suficientes para el desarrollo humano sostenido. Es decir, necesitamos medir, calcular índices, construir índices, no solo que tengan en cuenta el nivel de desarrollo humano que tenemos ahora, sino que estos logros también estén asegurados, ¿no? No que el año que viene venga el COVID, o no sé, o venga una crisis económica, o venga alguna catástrofe ambiental, o una cosa así, y todo se vuelve para atrás, ¿no? Entonces también necesitamos que la medición explore y evalúe vulnerabilidades humanas, ¿no? Que hayan perspectivas que puedan erosionar las capacidades de las personas. En 2014 también se incluye el concepto de desarrollo humano resiliente. Esa palabra resiliente, bueno, la hemos tomado del inglés, ¿no? Hace algunos años. Sí, hace referencia a sobreponerse a eventos adversos, ¿no? A que tengamos esa capacidad de sobreponernos a efectos adversos, a reconstruirnos, ¿no? Bueno. Y bueno, esto se lo cito, es del año pasado. Estuvo bárbaro el informe del año pasado, ¿no? Era un informe de desigualdad, de desarrollo humano. Ese era el título, más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente.
En ese informe se planteó las desigualdades, una concepción de la desigualdad bastante innovador, sobre todo en economía estudiamos desigualdad, pero siempre desigualdad desde el punto de vista del ingreso, ¿no? Desde ese punto de vista, o de indicadores aislados. Así que estuvo muy bueno. Se planteó, por un lado, capacidades básicas, pero que estaban aumentando las desigualdades en otro tipo de capacidades que se llamaron capacidades aumentadas, ¿no? Fue un concepto que surgió el año pasado. Por ejemplo, fíjense, la supervivencia de la primera infancia tiene que ver con capacidades básicas. Y la medimos, qué sé yo, la mortalidad infantil. Pero hablamos de capacidad aumentada cuando decimos acceso a una atención de la salud de calidad en todos los niveles de vida, ¿no? La enseñanza primaria, capacidad básica, pero la educación tiene que ser de alta calidad en todos los niveles, ¿no? Capacidades aumentadas. Tecnología básica, no solo tenemos que tener acceso a tecnología básica, sino a tecnologías modernas, ¿no? Porque la educación sin tecnología moderna nos quedamos retrasados, ¿no? Bueno, resiliencia frente a crisis recurrentes, no. También resiliencia frente a nuevas crisis desconocidas. COVID, ¿no? Se habló del año pasado del COVID, y algo les voy a mostrar ahora también. Entonces, profundicemos un poco respecto del informe de desarrollo humano del PNUD. Es un informe que se empezó a publicar en 1990, que pretende transformar las sociedades a favor del desarrollo humano. La clase pasada les comenté, históricamente, las autoridades de los estados apuntaban a que crezca la economía. ¿Sí? Ese es el objetivo fundamental. Sigue siéndolo, porque es importante, ¿no? Hablamos de aumentar los recursos, las posibilidades materiales de las personas, ¿no? Así que, bueno, es importante, muy importante. Pero no es, hemos visto con los gráficos, con las correlaciones que les mostré recién, que no es una transformación automática en desarrollo humano, en capacidades para las personas. Entonces, este informe pretende estudiar y plantear herramientas que les sirvan a la política, ¿no?, de los estados para aumentar el desarrollo humano. Es una herramienta que permite identificar y analizar el principal obstáculo para el desarrollo en cada país. Y toca diferentes temas cada año, ¿no? Y bueno, tiene recomendaciones de políticas públicas y acciones colectivas. Acá yo les cité, muy rapidito, ese fue el primero, el concepto y medición del desarrollo humano. Ahí surge el IDH, que lo vamos a ver en un ratito. Me voy a apurar con esto. Bueno, en el 91 la financiación del desarrollo humano, dimensiones internacionales del desarrollo humano, la participación popular, nuevas dimensiones de la seguridad humana, se empieza a tocar otros temas, ¿no? Seguridad humana, género y desarrollo humano, ese fue muy revolucionario porque surgió, imagínense que en aquel momento no, bueno, ustedes son más chicos, quizá algunos no, pero la mayoría, esta concepción de género, ¿no? De estudiar y analizar, identificar y reconocer que la mujer, bueno, en nuestra sociedad, y en algunas sociedades peor, no tiene las mismas posibilidades que el hombre, ¿no? Entonces fue muy revolucionario porque además fue la primera vez que se implementó o se intentó captar la desigualdad de género a través de un indicador. En aquel momento era el índice de desarrollo de género, que no lo vamos a ver. Vamos a ver el índice de desigualdad de género que, bueno, surgió unos años después, ¿no? Pero bueno, fue bastante revolucionario. Crecimiento económico y desarrollo humano. El tema que viene, bueno, el tema que viene es crecimiento económico, el tema que viene vamos a ver ese vínculo, ¿no? Desarrollo humano, hablábamos de la pobreza, del consumo, de la globalización, de los derechos humanos, 2001. La tecnología, la democracia. Bueno, los objetivos de desarrollo del milenio, creo que lo han visto, que algo les comentó la profe, ¿no? Si no, en la clase que viene yo se los voy a comentar. La libertad cultural, cooperación internacional, poder, pobreza y crisis mundial del agua, se empieza a tocar el tema del medio ambiente, cambio climático, movilidad y desarrollo, hablamos de
migración, ¿no? De migración humana. Caminos al desarrollo humano, sostenibilidad y equidad. El ascenso sur estuvo muy bueno. Progreso humano en un mundo diverso. Ese estuvo muy bueno, ¿no? Reducir vulnerabilidad y construir resiliencia, trabajo al servicio del desarrollo humano, el trabajo, desarrollo humano para todos, ahí no veo qué dice. Ah, el último debe ser, ¿no? Del 2019, desigualdad del desarrollo humano. Y llegamos al 2020, el último informe, que se llama La próxima frontera, el desarrollo humano y el antropoceno. Miren que no soy un especialista en el tema ambiental, así que bastante técnico este informe, me ha costado porque, bueno, yo no conozco el tema, es un área de la economía, ¿no? El estudio del medio ambiente, pero bueno, yo no lo conozco mucho. El antropoceno es una era de la Tierra, sería, no sé. Seguramente hay gente, ustedes, con ustedes que saben, quiero ver en el chat que están escribiendo. Ah, están hablando de que no se ve bien. ¿Qué significa PNUD? Perdón que no lea, pero claro, yo tengo que salir. Estaría bueno que se animen con el micrófono. ¿Me escuchan y me ven? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bien, profe. Sí, por ahí alguien escribe, me pueden avisar por micrófono, porque la verdad que acá hay que estar a 1000, ¿no? Viendo de no olvidarse nada, de que no quede nadie afuera, etc. Le decía, antropoceno. Es una era de la Tierra, una cosa así. Del ser humano, digamos, como el ser humano plantea una era geológica por la interferencia. Vieron que no me va a costar porque no soy un especialista del tema. La interferencia del ser humano en la Tierra es como que es una nueva era para la Tierra, ¿no? Una nueva era geológica, algo así. Bueno, está bueno, bastante técnico, no lo tienen que leer, le cuento. Es fuente de este tema, pero son 500 páginas, casi. Yo tampoco lo he leído entero. Hay un resumen de unas 50 páginas, tampoco es necesario que lo lean. Si quieren lo pueden hojear, si les interesa el tema. Y están las notas técnicas de los indicadores que vamos a ver en un ratito, ¿sí? Ya se los voy a comentar. Pero bueno, les comento un poco de este informe y si quieren hacemos una pausa de 5 minutos y largamos con los indicadores, que va a ser un poco más entretenido, ¿no? Es más por lo menos es más lo mío, digamos, la estadística. Bueno, este informe plantea recomendaciones en torno a mecanismos de cambio, plantea normas y valores sociales, incentivos y regulación, todo relacionado al medio ambiente, ¿no? Al cambio climático, a lo que se conoce como antropoceno, ¿no? Y desarrollo humano basado en la naturaleza, que no se había planteado anteriormente, ¿no? Busca nuevos parámetros para una nueva era, se calcula, yo se los voy a comentar, un IDHP, no ha sido muy atinado el nombre que le han puesto, es un indicador de desarrollo humano ajustado por no me salen las palabras estas, por el daño que le hacemos a la Tierra, ¿no? No me sale. Roberto, no sé si me querías decir algo a mí o se te saltó el micrófono. Hola. Bueno, ahora lo vamos a ver, yo les voy a comentar, es bastante simple el indicador, ¿no? Y hay una nueva generación de cuadros de indicadores. Al final del informe de Naciones Unidas, tienen una serie de indicadores y de índices bastante rica, ¿no? De todos los países del mundo, y se actualizan todos los años. Rapidísimo. El informe plantea replantear el desarrollo humano para el antropoceno. Busca mecanismos de cambio que habría que impulsar y explora nuevos parámetros, ¿no? Nuevas medidas de desarrollo humano, por eso calcula este índice de desarrollo humano ajustado, ahí está, mirá, por las presiones planetarias, así le llama. IDHP, que lo vamos a ver. Bueno, plantea que los desequilibrios planetarios se van reforzando mutuamente. Fíjense que hay desequilibrios planetarios y desequilibrios sociales.
los desequilibrios planetarios generan riesgos, que a su vez generan crisis, que impactan en desequilibrios sociales, que a su vez generan desigualdades, y así sucesivamente. Bueno, habla de crisis sin precedentes y toma el COVID como un, ¿cómo decirlo?, como un llamado de atención de la Tierra. Dice, bueno, que el hecho de que el daño a la Tierra genera daño en los ecosistemas, daño en los seres vivos, ¿no? Extinción de especies, etcétera, y que van a surgir, son especialistas, ¿no? Yo no lo soy, que van a surgir cosas como lo que nos pasó con el COVID, ¿no? Que van a empezar a surgir más seguido. Fíjense, acá hicieron esto que ven las barritas verdes, es la variación anual, del porcentual anual del IDH, ¿sí? Del índice de desarrollo humano. Va variando, siempre va creciendo, a veces más, a veces menos. Acá está la crisis financiera mundial, fíjense, 2008-2009 como cayó. No cayó, aumentó menos de lo que venía aumentando. Luego, como que fuimos encontrando un techo de desarrollo humano o de expansión en el índice de desarrollo humano. Y bueno, en el 2020 hicieron una variación simulada del IDH ajustado por el COVID, ¿no? El daño en mortalidad y en un montón de aspectos, porque daños económicos inmensos que hubo, ¿no? Y fíjense, esa simulación lo que nos pasó en el 2020, ¿no? Este informe es de 2020, así que actualizado al 21 ni me imagino lo que habrá pasado. Bueno, una cosa más. Lógicamente, ustedes ya se habrán percatado de esto. Mayor nivel de desarrollo humano, sí, mayor nivel de ingreso, o mayor nivel de ingreso, mayor nivel de desarrollo humano, aunque no tan automáticamente. Pero obviamente, mayor presión o mayor contaminación, ¿no? Producen. Los países más desarrollados son los que más contaminan. Y fíjense, en el eje de abscisas, en el valor del índice de desarrollo humano, el tamaño de las burbujas son la población, ¿no? Por eso estas dos grandes, acá tenés China y a la izquierda la India. A mayor nivel de desarrollo humano, la huella material per cápita, medida en toneladas, es mayor, ¿no? Lógicamente. Ya les voy a comentar el tema de la huella material per cápita porque lo vamos a usar para el IDHP. Dos cositas más. Plantea una serie de soluciones climáticas, creo que son 20, basadas en la naturaleza, ¿no? Y fíjense por áreas, esta barrita azul es la reforestación, ¿no? El impacto que tendría, sobre todo en América Latina. Imagínense que ahí está Brasil, ¿no? Bueno, Brasil, Colombia, Perú, principalmente. Un potencial de mitigación, ¿no? Mitigar la huella humana a través de la reforestación. Cultivo mejorado de arroz, bueno, hay un montón son 20 soluciones climáticas que plantea el PNUD. Esta es la idea de este nuevo índice. Fíjense que las emisiones, esto es emisiones de carbono, ¿no? De dióxido de carbono. A través de, bueno, de la generación de energía por petróleo, gas, carbón, ¿no? Quema de carbón, y qué sé yo, por ejemplo, en Salta nosotros todavía seguimos con energía a través del carbón, ¿no? Del gas, perdón, del gas, quemando gas. Entonces, fíjense cómo aumentan las emisiones históricas, y bueno, no solo la energía, el uso de la energía, sino el uso industrial, ¿no? La generación de dióxido de carbono por los procesos industriales. Las emisiones históricas y en un escenario habitual, o sea, como venimos, ¿hasta dónde llegaríamos en términos de petagramos, ¿no? De dióxido de carbono? Y lo que plantea es una mitigación mediante las soluciones basadas en la naturaleza, y esa es la curva que se pretende que debemos. Es que si no lo hacemos, bueno, qué desastre, ¿no? ¿Qué más? Listo. Dejo el informe, que no es obligatorio que lo lean, ya les dije, ¿no? Y, no lo dejo, esperen. Les quiero comentar cómo lo calculan al IDHP, el índice de desarrollo humano ajustado por las presiones planetarias. No es nada más ni nada menos que el índice de desarrollo humano, que vamos a ver enseguida, pero ajustado por la contaminación por dióxido, no la contaminación, la emisión de dióxido de carbono y la huella material, ¿sí? Entonces, es muy simple.
Se calcula un índice de emisiones de dióxido de carbono y un índice de huella material, ¿sí? Esos son los indicadores, emisiones de dióxido de carbono y huella material. Transformarlo en índice implica normalizarlo. Entonces se toma un máximo posible, el máximo que toman es el máximo valor. Del estudio. Entonces, papá, Melanie, no sé si... mañana. Es lo mismo. Hola. Es lo mismo. Si querés preguntar algo o... Sí, ya la hice. Solo tengo que llevar esto autorizado. Ahí tengo que salir y mutear. Bueno, ¿qué les decía? Rápido. Les decía, toman el valor, el mayor valor de emisión, de emisión y de huella digital, desde el 90 hasta aquí. Porque hubieron años muy interesantes, yo no sabía nada de esto, pero bueno, tuve que informarme. Por ejemplo, en el 2020, ¿no? Vieron, no sé si se acuerdan, las primeras imágenes de las ciudades vacías y la naturaleza volviendo a las ciudades, ¿no? Y cómo se fue limpiando el cielo y qué sé yo. Bueno, no bajó casi nada. Bajó muy poco en relación a lo que pasó desde el 90 en adelante, ¿no? Y se recuperó rapidísimo la contaminación. Entonces, bueno, toman el valor máximo menos el valor observado en un país, ¿sí? Por ejemplo, de emisiones de dióxido de carbono. Y dividen por el rango del máximo y el mínimo posible. Y así se construye un índice que va entre 0 y 1, ¿no es cierto? Hace lo mismo con huella material. Luego, muy fácil, se construye un factor de ajuste de presiones materiales. Una media aritmética entre el índice de emisiones de carbono y el índice de huella material. Y listo. Eso le llaman SA, es el ajuste de presiones materiales, ¿no? Y luego, o su complemento, que es un índice de presiones planetarias. Yo se lo pongo porque se lo voy a mostrar ahora en un gráfico. Índice de presiones planetarias, ¿no? 1 menos el factor de ajuste de presiones planetarias. Y por último, ¿qué hacen? Multiplican el IDH por 1 menos P, o por A, ¿sí? Bien, listo. Ese es el famoso IDHP nuevo que han incorporado en este informe. Un par de cositas más. Bueno, les iba a poner el ejemplo de Islandia. Está en la nota técnica. Fíjense, el valor del IDH, ¿no? Del Índice de Desarrollo Humano, uno de los países con mayor desarrollo humano del mundo. Esta es la emisión de carbón, de dióxido de carbono, medido en toneladas de ese país. La huella material per cápita, ¿no? Siempre hablamos per cápita. O sea, dividido por la cantidad de habitantes, ¿no? La cantidad de emisiones de dióxido de carbono en toneladas dividido por la cantidad de habitantes. Y, bueno, se construye el índice de emisión de dióxido de carbono, valor mayor menos el valor que le corresponde a Islandia, dividido el máximo menos el mínimo, ¿no? El mínimo es 0. Y le da ese valor. Hace lo mismo con la huella material, y luego hacen una media aritmética, y fíjense, después lo multiplican, ¿no? al IDH, que le corresponde a ellos, por el factor A, ¿sí? El factor de ajuste de la huella material. Y listo. Ese es y después se puede calcular la pérdida. ¿Cuánto pierde, no? Porque fíjese, yo no veo el número. Creo que es 0,768, que vendría a ser el índice de desarrollo, el valor del índice de desarrollo humano de Islandia, tomando en cuenta la huella material, el dióxido de carbono, o tomando en cuenta cómo afecta al planeta, ¿no? Bueno, a ver, en la clasificación, identifica Argentina, por acá anda Argentina. Fíjense, nuestro IDH, nuestro índice de desarrollo humano, es 0,845, ¿sí? Y el índice ajustado por las presiones planetarias es de 0,778. O sea que baja nuestro desarrollo humano si tenemos en cuenta las presiones planetarias, ¿no? Baja el de la mayoría, el de todos. Y menos baja en los menos desarrollados, porque como hemos dicho recién, son los que menos dióxido de carbono emiten y menos huella material dejan en la Tierra, ¿no? Bueno, acá se explica a qué le llaman emisiones de dióxido de carbono, ¿no? En todas las actividades humanas.
procesos industriales, energía, todo lo que sea combustión de gases, de petróleo, ¿no? Dividido por la población. Y la huella material tiene que ver con el uso de material de la tierra para la vida de las personas, ¿no? Mientras menos, a ver, si vos reciclás un frasco, estás disminuyendo tu huella material, porque en vez de usar 2 frascos, vas a usar uno. Entonces, tu huella material en la tierra, en el medio ambiente, el uso de materia prima disminuye. Bueno, ¿qué más? Un par de cositas más y hacemos una pausa. Bueno, en el eje de abscisas, eje horizontal, el IDH 2019, ¿sí? Todos los países. En el eje vertical, eje de ordenadas, el IDHP, el ajustado por las presiones planetarias. Y como verán, los más desarrollados son los que los que pierden más desarrollo humano culpa de las presiones planetarias, ¿no? Al principio como que van juntos, ¿no? No veo nada, no sé por qué. Bueno, ahí está. No puedo quitar esto de acá. No lo puedo quitar, por la versión del... A ver ahí, no puedo. Es la versión de la facultad, porque la mía privada sí me desaparece eso. Bueno, acá fíjense, ¿no? Tienen en azul el IDHP y en rojo el IDH. Y fíjense que la brecha, mientras mayor, a lo largo del tiempo, se va ampliando, porque van contaminando más los países más ricos, y la brecha entre el IDH y el IDH ajustado por la presión planetaria se va ampliando, ¿no? Bueno. Sí, de los 60 países con mayor desarrollo, solo 10 mantienen la clasificación que le corresponde al desarrollo humano si se ajusta. La mayoría no lo mantienen, ¿no? Y se pretende llegar a ese punto verde, ¿no? Que significa que el IDHP es igual a 1, es decir, la huella material y la emisión de dióxido de carbono no impactan en el desarrollo humano. Bien, hasta ahí llegamos. Lo siento si es denso, yo traté de resumir en 30 minutos un informe de 500 páginas, ¿no? Siendo que no soy un especialista en el tema de economía del medio ambiente. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien? ¿No hay nadie? Profe, Estoy. o sea, como que no me quedó bien claro, pero este este índice que acaba de explicarlo es nuevo. Uh-huh. Bien, y este índice lo vamos a desarrollar, bueno, a aprender ahora en el cursado, ¿verdad? ¿O no? No, Solamente lo no. va a plasmar, lo nombró nada más. Sí, a ver. Ah, bien. Yo bien, bien. se los mostré, es muy simple. Igual el mecanismo es muy similar a lo que vamos a ver, ¿no? Que son los que se vienen publicando desde hace muchos años, son los más convencionales, se usan en todo el mundo, son famosos. Cada vez que sale el IDH, salen todos los medios de comunicación. Es una herramienta que utilizan los países y estas instituciones internacionales, ¿no? Organizaciones como Naciones Unidas, para asesorar a las autoridades en la toma de políticas, en la toma de decisiones políticas. El IDH-SP, yo no sé qué tanta bolilla le van a dar los países. Yo se los comenté, y creo que no hay en el práctico, yo he visto el práctico y no, los profes no lo van a, en la práctica no se los van a pedir. Aunque podrían haberse los pedido. Bueno, no se preocupen. Ahora, en el próximo, nos tomemos 5 minutos, cambiar la hierba, ir al baño, y veamos el IDH, muy fácil de calcular, y el IDH ajustado por la desigualdad. Son índices muy fáciles, y va a ser un poco más entretenido, ¿vale? Bueno, voy a poner, si puedo, pausa. Nos vemos en 5 minutos. Son y 47 a las y 52. Recording stopped.
Bueno, vamos regresando. ¿Cómo sigo grabando? Ahí está. Recording in progress. Ahí está de nuevo. Bueno, ¿volvieron? Hola. ¿Hay alguien ahí? Sí, Acá profe. estamos, profe, acá estamos. Bueno. Estoy dando tiempo para si alguno se fue al baño que vuelva. Había visto un mensaje en el chat. Roberto Díaz, ¿no? Y todos los desechos espaciales que caen en la atmósfera tienen incidencia en este índice. No. Roberto, solo tomaron emisiones de dióxido de carbono por la producción de energía, por las industrias, ¿no? Producción de bienes, y tomaron la huella material, que es el uso de, por ejemplo, extraemos litio, ¿no? En Salta, en esta zona de Chile, Argentina y Bolivia, y estamos dejando una huella material, ¿no? Porque sacamos recursos. No soy un especialista del tema, hago lo que puedo, pero a eso se refiere la huella material. O sea que hay un montón de aspectos de lo que vos decís de contaminación, por ejemplo, de los desechos espaciales que no están todavía. No sé si era, seguro que era evolucionando este índice, ¿no? Bueno, sigo. Vuelvo a compartir, les quiero comentar o repetir que tengan cuidado con este tema. Recién me preguntaron, ¿y qué hacemos? ¿Estudiamos el IDHP? Este informe cambia todos los años, entonces el programa cambia, el programa de la materia cambia. No el programa, sino el contenido. Entonces, por ejemplo, yo puse en la bibliografía a Debrah Ray, que es un párrafo re cortito que habla del índice de desarrollo humano, pero es una publicación vieja, la de Ray. Entonces, ha evolucionado el índice de desarrollo humano. Este que vamos a ver ahora no es el mismo que está citado en el texto, así que tengan cuidado. Si van a rendir y van a estudiar de ese texto, lo van a calcular mal, porque ya ha cambiado, y ha cambiado varias veces, ¿no? Ahora les comentaré si hubo algo. Este año no hubo ningún cambio respecto al año pasado, pero hace 3, 4 años sí. Bueno, alguien escribió ahí. Listo. Vamos al IDH. El IDH. El IDH mide el progreso medio, y se lo señalo para que después vean, cuando veamos el IDH ajustado por la desigualdad, que pretende acercarse un poco al progreso real. Este es el progreso medio, el progreso promedio de una sociedad, conseguido por un país en 3 dimensiones básicas del desarrollo humano. Disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a la educación y nivel de vida digno. Como verán, es la definición de desarrollo humano planteada en el informe de 1990, ¿no? Es decir, apunta a vivir una vida larga y saludable, el aspecto de la salud, capacidad de adquirir conocimientos, lo que hemos visto en la introducción, ¿no? Tener acceso a los recursos para vivir dignamente, recursos materiales. Esas son las dimensiones, las 3 dimensiones que están contenidas en este índice compuesto. Entonces, y luego se toma cada dimensión a partir de un referente empírico, es decir, un indicador que pretende aproximarse, ser un proxy de esa dimensión, que es muy difícil de medir. La dimensión de la salud es muy difícil de medir, pero bueno, toman un indicador que pretende ser un proxy de esa dimensión, ¿no? Y que pretende cuantificar los logros de los países en cada dimensión. Para vida larga y saludable se toma esperanza de vida al nacer. Ya se los comenté, lo hemos visto en un gráfico, ¿no? Acceso a la educación se toman 2 indicadores. Años de escolarización para las personas adultas, es decir, años promedio de educación, lo hemos visto recién, y años previstos, es decir, se toman 2 indicadores. Uno que es años alcanzados, años de educación de hecho, lo que ya pasó, y lo que pasará con la educación de los más chicos, ¿no? O hasta de las personas que no nacieron. Y nivel de vida digno, bueno, perdón, no es PBI per cápita, no sé por qué puse, es INB per cápita, Ingreso Nacional Bruto per cápita a paridad de poder adquisitivo, ¿no? Pero bueno, es similar. Hemos dicho, la clase pasada lo vamos a tomar como sinónimo, ¿no?
Luego, ¿cómo lo calculamos? Los valores observados de esos indicadores en cada uno de los países en cada año, se los normaliza con valores parámetros, como hicimos recién con el IDHP. Entonces, a partir de allí se construyen índices para cada dimensión. Fíjense, el índice de la dimensión, por ejemplo, salud, se toma el valor real de ese país, los años esperados de vida en el año 2019 en Argentina, menos el valor mínimo posible, ¿sí? Que ya les voy a mostrar cuáles son los valores extremos que se toman, que también han ido variando, ¿no? Esto saben por qué se lo digo también, porque por ahí hay algunos recursantes, o gente que se manda a rendir libre y la cursó hace 3 años, y después va a rendir, y claro, cambió el índice, ¿no? Así que cuidado con eso. Dividido por el valor máximo y el valor mínimo. De esa manera, cada índice de cada dimensión resulta ser un proxy de las capacidades en la dimensión correspondiente. Claro, un proxy porque no tenemos manera de medirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos algún otro indicador que se correlacione, ¿no? Lo más posible con esa dimensión. Bien, ahí no sé qué decía ayer el último. Ah, bueno, no leo lo que dice, pero el IDH es la media geométrica de los índices de las 3 dimensiones. Es una media, pero una media geométrica, ¿no? De las 3 dimensiones. Es así de simple. Este esquema está en la nota técnica. Fíjense, se toma el indicador de esperanza de vida para representar el índice de esperanza de vida. Estos 2 indicadores de educación para el índice de educación. Y el ingreso nacional bruto per cápita para el índice de nivel de vida digno, ¿no? El índice de ingreso nacional bruto. Y luego la media geométrica de estos 3 índices es así de simple, ¿no? Ese es el IDH, el famoso IDH. Muy fácil de leer y muy fácil de entender, porque la idea, sí te escucho, ¿quién habló? Yo, Blas Matías, el índice de dimensión sería para normalizarlo, para homogeneizarlo. Sí, ahora te voy a profundizar con eso. Vos tenés unidades de medida distintas. Esperanza de vida se mide en años, ¿no? Y ingreso nacional bruto se mide en dólares, PPA, ¿no? Entonces, la idea es que la unidad de medida sea un índice, de ahí viene la palabra índice, que vaya entre 0 y 1. Ahora te muestro, yo puse un gráfico acá, un esquemita. Bueno, esto ya se los dije. Les comento los valores mínimos y máximos, no han cambiado, hace varios años que no cambian. Se toman, no sé si voy a tener tiempo de contarles todo lo que tengo que contarles. La esperanza de vida, el mínimo que se toma es 20 años, ¿no? Las razones, bueno, son que ante la peor catástrofe humanitaria, el nivel de vida mínimo, o en la época preindustrial, digamos, sería como un mínimo máximo, no sé si está bien dicho, pero el mínimo posible, ¿no? Y el máximo de 85, ¿por qué 85? Bueno, porque llega a ese punto en el que es como que superar esa barrera marginalmente cada vez es más complicado, ¿no? Año periodo de escolaridad se toma entre 0 y 18. 0 es porque es una persona que no esté nada escolarizada, 0, no fue nunca a la escuela. Años promedio de escolaridad, creo que 0 y no veo. 15. También se toman los países con el nivel máximo, perdón, no son el verdadero nivel máximo, pero son los países que tienen primaria, la suma de la primaria, de la secundaria y estudios superiores, ¿no? Y el nivel de vida, bueno, se toma el mínimo de 100, ahí se plantea en la nota técnica, ¿no? $100 per cápita, porque hablamos de un nivel mínimo de subsistencia, y un máximo de 75.000, porque, de nuevo, superando una barrera de 75.000 edificios, se transforme automáticamente, hemos visto, ¿no? Que a medida que el ingreso es mayor, la transformación en capacidades es cada vez más marginalmente inferior. Eso varió antes, ¿no? el máximo, ¿no? Entonces, que si te aparecía Qatar, que un año tenía
$130.000 per cápita, y ese era el valor máximo, ¿no? Te distorsionaba bastante. Y ahora, Blas, esto responde a tu pregunta, mirá, por eso quería esperar hasta acá. Fíjate que ponele, esto tomando estos valores extremos, ¿no? Valores límite. Un país que tiene una esperanza de vida de 48,4 años, entre los 25 años de mínimo y los 85 años de máximo, en realidad son 20, bueno, es una imagen vieja, de un informe viejo, digamos, ¿no? Pero bueno, tomando la esperanza de vida en años, si vos tomás el mínimo y el máximo, lo que haces es transformarlo en un índice que va entre 0 y 1. O sea que a lo que estaba medido en años, lo has transformado en una unidad de medida a partir de un índice. El hecho de que vos tomes, quiero mostrarles la fórmula. Esto. El valor dado menos el mínimo es una distancia que lógicamente va a ser menor que el valor máximo y el mínimo, ¿sí? O sea que ahí tenés una proporción. El numerador es menor que el denominador, a menos que vos justo tengas el valor máximo posible de ese indicador, ¿no? Que en ese caso, tu índice va a ser igual a 1, ¿no? Mientras más cerca de 1, más cerca estás del valor máximo y del valor mínimo. Esa es la transformación, la normalización de un indicador medido en la unidad de medida que corresponde al indicador a un índice, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, Blas. Sí, profe, sí. Dale. Bueno, un ejemplito rápido de la medición, ¿no? La medición real. El índice de salud, tomamos el valor real de esperanza del indicador, que es esperanza de vida en años, menos el límite inferior, dividido el máximo menos el mínimo. Tomás, en la dimensión educación, esto lo van a hacer en la práctica. El índice de la media de años de educación, el valor real menos el mínimo, dividido el máximo menos el mínimo. Y ahí tenés el índice de años promedio de educación. Luego tomás el de años esperados de educación, haces lo mismo, y a partir de allí una media aritmética entre los dos índices. Eso ha cambiado porque antes no era una media aritmética. El índice de la dimensión del nivel de vida digno, tomás el logaritmo del ingreso que le corresponde al país, menos el valor mínimo, el logaritmo del valor mínimo, dividido el logaritmo del valor máximo menos el mínimo. ¿Por qué el logaritmo? Porque sabemos que el comportamiento del ingreso no necesariamente, o sea, crece exponencialmente, lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Pero no necesariamente el impacto en calidad de vida, en desarrollo humano, se comporta de esa manera, sino que es un comportamiento lineal, ¿no? Se linealiza. ¿Por qué se linealiza? Porque como hemos visto, al principio sí tiene mucho impacto en desarrollo humano cuando el país es muy pobre, ¿no? O sea, cuando crece el ingreso, siendo que es un país pobre. Ahora, cuando crece siendo que es un país rico, puede que el impacto sea nulo, ¿no? Entonces, bueno, por eso. Eso también ha cambiado a lo largo del tiempo en este indicador. ¿Qué más? Bueno, los puntos de corte para clasificar a los países. Se mantienen, eso también ha variado, antes se tomaban cuantiles, ¿no? 1, 2, 3, 4, o sea, quintiles. Habían 1, 2, 3, 4 puntos de corte, el 25% más rico y el punto de corte. Luego el 25% por encima de la mediana y un punto de corte en la mediana y así. Bueno, ahora se toman entre 0 y 8, el IDH de 0 y 8 y más, es desarrollo humano muy alto. Ahí estamos nosotros, ¿no? Argentina hace ya, no sé, más de 10 años, más de 15, 20, más de 15 años que estamos en desarrollo humano muy alto. Espero que no caigamos. Entre 0,7 y 0,799, bueno, desarrollo humano alto, desarrollo humano medio y desarrollo humano bajo. Esto yo me lo guardé, por ahí una vez me lo crucé en Twitter y me lo guardé. Son datos viejos, del IDH 2015, ¿no? Ahí está, ahí abajo. Me gustaría poder hacer un mapa así yo,
no sé hacerlo, no soy tan capo con el uso de la tecnología. Pero estaba muy bueno, ha cambiado un poquito, pero fíjense la raya arriba, ¿no? La raya verde marca la frontera entre los países de desarrollo humano muy alto y el resto. Y abajo también. Nosotros estamos ahí, Chile está ahí, Uruguay no está. Bueno, ahora sí está, así que Uruguay debería estar ahí. Y bueno, creo que Costa Rica y Panamá, que ahí no estaban, pero allá deberían estar ahí, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Si es que han leído el capítulo de Whale, de Whale, no sé si vieron que una de las ideas de la distribución de la riqueza en el mundo dice que mientras más lejos del Ecuador, más ricos son los países. ¿Lo han leído? ¿No? Espero que sí. Muy interesante, ¿no? Y hay una explicación. ¿Por qué afecta la temperatura y la humedad en la riqueza de un país? Y por lo tanto en el desarrollo de un país. Léanlo, ¿no? Vieron que en Argentina nosotros estamos en el norte, donde más calor hace, y somos los más pobres. Y en el sur son los más ricos. Vayan a Europa y fíjense que en el norte son más ricos que en Europa en el sur, ¿no? Y pasa también en Estados Unidos. Bueno, léanlo. Porque si no yo me pongo a hablar y a mí me parece muy interesante. ¿Qué están escribiendo? Bueno. Ejemplo rápido, porque lo van a hacer en la práctica. Estos son los valores de Sudán. Están en la ficha de indicadores del informe, ¿no? Los extraje de ahí. Así que no se preocupen, ustedes tienen todos los datos ahí, solo para calcular el indicador, ¿no? Y después pueden corroborar si les dio bien. Fíjense, tomamos el valor de esperanza de vida al nacer, que era de 65 años en 2019, y menos el valor menor, dividido el máximo menos el mínimo. Y el indicador de salud es de 0,6969. Hacen lo mismo con años promedio de educación, ese era el año promedio de educación de la población de Sudán, ¿no? En 2019. Ese es año esperado de educación. Años promedio de educación, se toman los dos índices y hacen la media aritmética de los dos índices y tienen el índice de la dimensión de educación. Hacen lo mismo con el ingreso nacional bruto, uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Fíjense, $3.829 per cápita. Aplicamos logaritmo, bueno, y nos da el índice de la dimensión ingreso, nivel de vida digno, ¿no? O ingreso nacional bruto. Luego, simplemente, ¿qué pasó? Cuidado los micrófonos, o no sé si quieres preguntar algo, Facundo. Bueno, porque yo para mutearlos, no sé cómo salgo de acá. Bueno, fácil, el IDH, la media geométrica. El índice de salud, 0,6969 por 0,3461, que es el índice de educación, por 0,5506, que es el índice del ingreso nacional bruto. La raíz cúbica del producto de los tres índices. Es la raíz, es la media geométrica. Simplemente eso. Bueno, acá lo expresé a un tercio porque me va a servir esa manera, esa notación, después cuando veamos otros indicadores más complejos, para que no se me llene, además que queda feo ahí la raíz. ¿Alguien escribe? Bueno, no hay problema, no pasa nada. Me fui al informe, al último, a ver qué le daba a Sudán. ¿Y qué le da a Sudán? 0,510. Ese es el índice de desarrollo humano de Sudán. Y hay una carita ahí. Bien, me salió bien. Es muy simple. ¿Estamos? Bueno, una comparación rapidita, por si les interesa. Si quieren poner el ojo a ver ahí cómo estamos, cómo andan los países. Noruega hace un par de años que es el país con mayor desarrollo humano. Ese es el valor, fíjense, 0,957. Porque tiene esa esperanza de vida al nacer, porque tiene esos años esperados de educación. Fíjense que Irlanda, por ejemplo, tiene más años, ¿no?, esperados de educación. Pero
los años promedio de escolaridad alcanzados por los adultos es un poco mayor en Noruega que en Irlanda. Y el ingreso de Irlanda un poco mayor que el de Noruega. Bueno, Irlanda, Suiza, no sé si es lo que se esperaban, ¿no? Noruega, Irlanda, Suiza, Hong Kong, me sorprendió Hong Kong. Islandia, Alemania, Suecia, Australia, Holanda, Dinamarca, y en la primera columna está el ranking. Nosotros somos el país 48. No sé si es lo que se esperaban. Pero bueno, dentro de todo, podemos decir que, por suerte, seguimos siendo un país de desarrollo humano alto, ¿sí? Ahí tenemos nuestro... Ah, bueno, esperen. Fíjense, el ingreso nacional bruto per cápita es del año 2017. No, me parece que hay un error. Eso lo van a corroborar ustedes, ¿no? Me parece que yo me olvidé de corregir el año. Creo que era el 18. Y este era el valor, ¿no? 21.190. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros, nuestro ingreso nacional bruto per cápita, no andamos muy bien en estos últimos años, ¿no? Y hay que ver el impacto de la pandemia, qué sé yo. Pero bueno, no sé si es lo que se esperaba. Después me dirán. Por último, acá lo que hice, mucho cuidado con esto, he tomado el ingreso nacional bruto en el eje horizontal, eje de abscisas, de todos los países. Ya que tengo todos los datos ahí en crudo, bueno, puedo hacer muchas cosas interesantes. Y he tomado el IDH ajustado. Esto lo saqué en realidad lo saqué de un informe de Naciones Unidas que lo había hecho y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Saben por qué no puse el IDH y IDH en el eje de ordenadas? ¿Alguien sabe por qué o no? ¿Se imagina? ¿Por qué puse el IDH ajustado? Cuando digo ajustado es sin el ingreso nacional bruto. ¿Quién se anima? El IDH está compuesto por, entre otras cosas, el ingreso nacional bruto. Por lo tanto, yo no puedo correlacionar dos variables, un índice y una variable, que una variable compone al otro, porque se produce autocorrelación, ¿no? Está distorsionado, está mal hecho. Entonces, por eso, he tomado el IDH quitando el ingreso nacional bruto per cápita. Por eso se llama IDH ajustado sin el ingreso nacional bruto. Y fíjense la correlación. Es decir, esos puntitos que ustedes ven es el valor del IDH sin tomar en cuenta el ingreso nacional bruto. La altura me refiero, ¿no? La altura. Hay una correlación bastante fuerte. Ese puntito, la altura del puntito, implica salud y educación. No ingreso, no plata. ¿Está? Bien. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Miren que ya vamos a hacer el último. También es fácil y rápido. Y de última, bueno, después cortamos la grabación para que no sea un video muy denso. Les cuento que yo sé lo que ven en el video, ya lo voy a contar después. Bueno. El IDH ajustado por la desigualdad se implementó unos años después del IDH. Ya era famoso el IDH, lo empezaron a tomar en cuenta todas las autoridades, pero dijeron, che, ojo que así como el nivel de ingreso, el PBI no se distribuye de manera equitativa, o sea, hay un problema de distribución del ingreso en los países, también hay un tema de distribución de estas dimensiones en los países. La educación y la salud no se distribuye de manera equitativa entre los ciudadanos, tomando en cuenta los diferentes países o tomando en cuenta el tiempo en un país, ¿no? Temporalmente. Pero entonces, puede ser que haya países que tengan un índice de salud, ponele, menor a otro, pero que se distribuye más equitativamente entre los grupos poblacionales. La gente en el ámbito rural no está muy alejada de lo que le pasa a la gente que vive en las ciudades, el acceso a la salud, estamos hablando, ya sabemos que de esperanza de vida, ¿no? Bueno, la esperanza de vida, tanto de los que viven en el campo, tanto de los grupos poblacionales específicos, ¿no? Se distribuye mejor que en el otro que tiene mayor esperanza de vida. Entonces, si podemos medir, nosotros no podemos, pero ellos sí pueden, el PNUD, podríamos tomar una medida de desigualdad, imputársela al IDH y obtener un IDH ajustado por la desigualdad. Eso es lo que plantea
el IDH. Por lo tanto, el IDH ajustado por la desigualdad, IDH bar guión D, es el nivel real de desarrollo humano, tomando en cuenta las desigualdades de la distribución de esos indicadores, ¿no? Mientras que el IDH se puede considerar como un índice potencial de desarrollo humano que un país podría lograr si no hubieran desigualdades en esas dimensiones. ¿Se entiende, no? Bastante simple. Y la manera de medirlo, bueno, lógicamente, si hubiera igualdad perfecta en la distribución del ingreso, en la salud y en la educación, serían iguales el IDH y el IDH ajustado, ¿no? Es muy simple, toma los mismos indicadores que el IDH, toma las mismas dimensiones que el IDH, y le imputa un ajuste tomando en cuenta la desigualdad de ese índice, y se obtiene un índice ajustado por la desigualdad. Una vez que tenés los tres índices ajustados por la desigualdad, haces lo mismo, la media geométrica de los tres índices, y llegás al índice ajustado por la desigualdad. Muy fácil. Primer paso. Esperen que hay gente afuera. Bien. Medir las desigualdades en las dimensiones del IDH, ¿no? La metodología que usa surge del uso de la familia de mediciones de desigualdad de Atkinson, lo vamos a ver en el último tema, cuando vemos desigualdad, ¿no? Atkinson, un premio Nobel de Economía que estudiaba se especializó en el estudio de la desigualdad. Fíjense, se construye un coeficiente A, que se llama medida de desigualdad, ¿sí? A partir de un grado de aversión a la desigualdad igual a 1. Ya sé que es algo que quizás es la primera vez que lo escuchan, ¿no? Y como les dije, lo vamos a ver en el último tema de esta materia. El grado de aversión a la desigualdad se puede plantear con un E igual a 0, con igual a 1, con igual a 2, igual a 3. Mientras mayor el valor, mayor aversión a la desigualdad, mayor impacto en el índice tiene la desigualdad. Pero bueno, no importa ahora. Eso va a ser importante cuando veamos el último tema de la materia, ¿no? Fíjense lo que hace para calcular el coeficiente A, el valor de desigualdad, ¿no? Es igual a 1 menos. Esto que ven acá, la G, es la media geométrica de la distribución del indicador. Ustedes dirán, ¿pero cómo hago para calcularlo? No, no, está publicado. El PNUD recurre a todas las fuentes de información que recopila de todo el mundo, de todos los países del mundo, y hace lo que puede con eso. Hay países donde no lo tiene, hay países que sí. Y hay países que esa información es más rica. Entonces, a partir de la distribución por grupos poblacionales, se calcula una media geométrica de la distribución del indicador. Y lo divide con la media aritmética de la distribución del indicador. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, los promedios, las medias, están sesgados por valores extremos, lo dije en la clase pasada, y lo han visto en estadística y lo van a ver, lo están viendo ahora. Están impactados por valores extremos, ¿no? El viejo chiste de, si estamos, yo doy clase de estadística, por eso siempre cuento el chiste. Si estamos en la confitería, en una mesa, y decimos, che, ¿cuánto tenemos en promedio de plata? Bueno, sacamos todo, ponemos todo en el medio, la torta, y la dividimos en partes iguales, ¿no? Y en promedio tenemos tanto, poco, somos pobres. Pobres. De pronto viene Bill Gates y se sienta en la mesa nuestra. Y si volvemos a hacer el cálculo de ese promedio, y dividimos esa torta, somos todos millonarios. Entonces, esos son los sesgos, pero no somos todos millonarios. La media aritmética está más afectada que la media geométrica. La media geométrica sopesa menos los valores extremos en esa medida de resumen, ¿no? La G, la media geométrica. Menos que la media aritmética, ¿sí? Pero obviamente está impactada. Por lo tanto, mientras más desigual, G dividido, la media geométrica dividido la media aritmética, va a ser más chica respecto del denominador. El numerador va a ser más chico respecto del denominador. No sé si me explico, ¿no? Es una manera de medir la desigualdad en la distribución, ¿no? Relacionar la media geométrica con la media aritmética. Bueno.
Sí, el coeficiente A se obtiene para esperanza de vida, años de educación e ingreso, los 3 indicadores. Estas son las fuentes. Como les decía, muy difícil de llegar a toda esta información, solo alguien, una institución tan grande como Naciones Unidas lo puede hacer, ¿no? A través del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Si no tiene información, bueno, busca fuentes alternativas, construye información. De esta manera es como miden la desigualdad, ¿no? Por ejemplo, la esperanza de vida según intervalos de tasa de mortalidad por tramos de edad, según tramos de edad, grupos poblacionales. Año de escolaridad, a partir de la encuesta de hogares, la EPH, no sé si escucharon hablar en Argentina, ya lo vamos a ver en este curso. Bueno, pueden ir a ver más fuentes ahí. ¿Cómo lo calculamos? Todo esto que les comenté está publicado. Lo único que tenemos que hacer es tomar los índices de las dimensiones, crudos, digamos, sin ajustar, y ajustarlos, utilizando el coeficiente de desigualdad de Atkinson, el coeficiente A. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, el índice de la dimensión X, por ejemplo, salud, se mide de esta manera. El índice ajustado, el índice de salud ajustado por la desigualdad, se mide haciendo 1 menos el coeficiente de desigualdad del índice de salud por el índice de salud. ¿Y qué tengo ahí? El índice ajustado por la desigualdad, el índice de salud. Luego, se combinan los índices igual que con el IDH. Ya tenemos los 3 índices de las dimensiones ajustados, los combinamos. Hacemos la media geométrica. Eso es todo. Acá está expresado de otra manera, fíjense. ¿Y saben por qué les muestro esto? Porque hay 2 o 3 maneras si ustedes aplican la distributiva acá, fíjense, 1 menos el coeficiente de Atkinson de salud, o el nivel de desigualdad de la dimensión salud, por el índice de la dimensión salud, es el índice de la dimensión ajustado por la desigualdad. Entonces, si yo tomo el índice de la dimensión de la salud, el índice de la dimensión de educación, el índice de la dimensión de ingreso, y lo saco de la raíz, me queda afuera, que está acá afuera, lo ven acá, que dice IDH. ¿Qué es el IDH? La media geométrica de los 3 índices, ¿no? De las 3 dimensiones. O sea que acá adentro tenemos las desigualdades, la media geométrica de las desigualdades, de la distribución de esas dimensiones. Y afuera que tenemos la media geométrica de las dimensiones. Son 2 maneras, qué sé yo. Bueno. Por último, también podemos calcular la pérdida. Muy fácil. Bueno, también hay diversas maneras, ¿no? 1 menos el IDH ajustado por la desigualdad dividido el IDH. ¿Y qué tenemos? La pérdida porcentual. La multiplicamos por 100, tenemos la pérdida porcentual de desarrollo debido a la desigualdad. Eso. También podemos calcular el coeficiente de desigualdad humana, que no es nada más ni nada menos que la media aritmética de... Está entrando gente, bueno. La media aritmética de las 3 desigualdades de cada dimensión. ¿Sí? Van a ser más parecidos el coeficiente de desigualdad humana y la pérdida en el IDH por desigualdad, en la medida en que las desigualdades de las dimensiones sean más parecidas entre sí. Porque fíjense que acá a la derecha el coeficiente de desigualdad humana es una media aritmética, ¿no? Y si, por ejemplo, la desigualdad de ingreso es muy grande en comparación con lo que es la desigualdad de la salud y la educación, pues entonces se va a alejar mucho más el coeficiente de desigualdad de la pérdida en el IDH debido a la desigualdad. Con números, esto es mucho más fácil, ¿no? Y ustedes van a ejercitar en la práctica. Rapidísimo, y ya cerramos. He tomado Sudán. Fíjense que estos coeficientes están, ¿no? Por ahí preguntan, ¿y de dónde saco esto? Che, pero ¿cómo calculo el A? Acá está, y está publicado en las tablas del final del informe, y se lo vamos a dar, así que olvídense. Por un lado tenemos el valor del indicador, por ejemplo, año esperado de vida, y tenemos la desigualdad.
en ese indicador, que la midió el PNUD, así que olvídense. No tenemos que medirla, y no podemos. Fíjense, ¿no? Muchas maneras de calcularlo, elegí esta. 1 menos la pérdida en la esperanza de vida debido a la desigualdad del indicador, ¿no? Por 1 menos lo que pasa en la educación debido a la desigualdad, por 1 menos la desigualdad del ingreso. Y a la 1/3 o la raíz cúbica de esas 3 desigualdades por el IDH de Sudán. Perfectamente podría haber hecho otra cosa, ¿no? No sé si lo puse, no. Pero bueno, ustedes ya se van a dar cuenta. Yo perfectamente lo podría haber hecho 1 menos 0,274 por el índice de la dimensión salud de Sudán, que ya lo habíamos calculado recién allá arriba, no me acuerdo cuánto daba, no me voy a fijar, por 1 menos 4,25 por el índice de la dimensión educación, por 1 menos 0,33 por el índice de la dimensión de ingreso. Y la raíz cúbica, ¿no? Pero bueno, da lo mismo. La pérdida nos da 34,6. Es decir, el IDH de Sudán era de 0,510. Un país con un desarrollo humano muy bajo. Y pierde un 34%. Ese es, el IDH es el desarrollo potencial que tiene Sudán. Pero para colmo está re mal distribuido. Esas dimensiones están mal distribuidas, ¿no? Por lo tanto, el real es mucho menor, es 0,334, un 34% menos, un 35% menos. Y el coeficiente de desigualdad humana, fíjense que da casi lo mismo. ¿Por qué? Y porque las desigualdades son similares en las 3 dimensiones. Bien. Conclusión. Es una medida que capta los logros no realizados. Ah, no, perdón. Pensé que le había puesto otro. Esto lo vamos a ver la clase que viene. Ya me parecía. Bien. Se durmieron, me siguieron. No me preocupa demasiado porque sé que después van a ver la grabación. ¿Alguna pregunta? Así yo corto la grabación y bueno, nos quedamos con preguntas específicas o personales, particulares. Profe, yo me quedé con una duda. Sí, Sofía, te escucho. En realidad, bueno, yo lo estoy recursando. Sí. Y siempre me quedó nunca terminé de entender la diferencia entre la pérdida en el IDH por desigualdad y el coeficiente de desigualdad humana. Porque así como usted dijo recién, son bastante parecidas, pero como que no le encuentro algo como para distinguirlos por ahí. Mira, es re simple. El coeficiente de desigualdad humana es un coeficiente que mide, es una media aritmética entre las desigualdades de las 3 dimensiones. Es eso. Entonces, o sea, perdón, sí. No, es que Sofía, que vos dijiste recién, che, pero son bastante iguales, son bastante parecidas. Pero pará, en este caso en Sudán son bastante parecidas, ¿no? Porque las desigualdades en las dimensiones son altas. En educación, en salud y en ingreso, digamos. No es que hay una desigualdad puntual, es una media aritmética y está sesgada por un valor mayor. Si es mucho mayor, lo va a sesgar, va a ser más grande. Entonces, el coeficiente de desigualdad humana te va a dar más grande que la pérdida de desarrollo humano debido a la desigualdad. ¿Sí? ¿Cuándo te va a dar más grande? Cuando haya alguna dimensión muy desigual. Cuando digo muy desigual, me refiero muy desigual. ¿En comparación a los otros dos por ahí? Claro. Muy desigual en comparación a la pérdida de desigualdad que hay en las otras dimensiones. Exacto. Es eso. Bien. No es más que eso. El que nos sirve un montón es la pérdida debido a la desigualdad, porque vos fíjate que nosotros hemos calculado un índice de desarrollo potencial, el IDH, y hemos calculado un índice de desarrollo real, el ajustado. Y la pérdida debido a la desigualdad, te lo voy a hacer de otra manera que yo no lo puse ahí en la filmina, es tomar el IDH menos el IDH ajustado por la desigualdad dividido el IDH ajustado por la desigualdad. Entonces, ese es un porcentaje. Es un porcentaje. ¿Qué porcentaje perdés de desarrollo culpa de la desigualdad? ¿Saben por qué les puse esa manera de calcularlo? Porque así está en la nota técnica.
que ustedes van a ver, ¿no? Está en la fuente. ¿Estamos, Sofía? Sí, profesor, gracias. Bueno, algo, ya que estamos, les cuento, a ver. Tienen como fuente la nota técnica. Revísenla, tengan la mano, bájenla y tengan la mano. A la hora de calcular, si tienen dudas, van y se fijan ahí. Porque yo no he dicho todo lo que está en la nota técnica, ¿no? Dije lo esencial. Pero bueno, vos tenías una pregunta muy importante, Sofía, y bueno, en la nota técnica está la respuesta. Por ejemplo. Bueno, así que bueno, vayan a ver la nota técnica. Además, ¿qué más? Cuando resuelvan el práctico, creo que todavía no está subido, tengan el informe completo. Che, pero son 500 páginas, no importa. Ponés control F y escribís ahí para ir a la última tabla. Y en la última tabla tenés todos los datos. Y ahí corroboren si está bien lo que hacen, si les da bien. De paso pueden ahí curiosear un poco la situación en la que estamos, ¿no? Y compararnos con otros países, qué sé yo. Ya eso queda para ustedes. ¿Qué más? Gente afuera. Bueno, esperen que yo voy a correr. ¿Quién habló? Yo, profe. Hola. Una pregunta. ¿El ingreso en el índice de desarrollo humano sí está corregido por la paridad en el poder adquisitivo, no? Es decir, ingreso nacional bruto a paridad de poder adquisitivo. Ahora te muestro. Para que quiero cortar acá, les voy a mostrar el informe. No les voy a hacerle todo, les quiero mostrar lo fácil que es manejarlo, digamos. Esperen que corto esto. Recording stopped. Listo. No lo tengo abierto. ¿Con quién hablaba? José Ignacio, ¿no? Mira, José Ignacio, dame un segundo, que te voy a mostrar, porque esto también, esta pregunta que vos me haces, está bien que me la hagas, es importante tener la duda, ¿no? Pero para que ustedes empiecen a desenvolverse por su cuenta, les voy a mostrar, porque así como ustedes googlean todo, acá tienen el material a mano. Esperen que abra. Un segundo, por favor. IDH. Acá está el informe completo y ahora se los comparto. Ahí está el informe completo. Al último, fíjense que son 456 páginas, ¿no? Y al último están todas estas tablas, ¿sí? Muchas tablas. Este es el cuadro 2, tendencias, ¿no? En el cuadro 1 está el IDH. Esperen que llego. Cuadro 1. Ahí está. Esta es tu pregunta, José Ignacio. Mirá, no sé si ven esto. Ahí lo voy a agrandar un poco. Ahí está. Ingreso nacional bruto per cápita a paridad de poder adquisitivo en dólares de 2017. ¿Lo ven? Acá tienen el indicador y hay unas letritas ahí. Así tocan en la letrita y se van a ver qué significa, ¿no? Porque es importante la información con la que estamos trabajando, para entender qué es lo que estamos midiendo, ¿no? Y ¿saben qué? Acá descubrí por qué yo había puesto 2017 en la Firmina. ¿Se acuerdan que le dije que estaba erróneo? Porque en realidad el dato era de 2019, pero los dólares, la unidad de medida, eran dólares de 2017. Así que bueno, perdón ese error. Ya es tarde para corregirlo. Bien. ¿Qué más? No sé si me estoy olvidando de algo. ¿Dudas? Preguntas particulares, yo decía que la dejemos para el último. Preguntas de esta clase, ¿no? O de la anterior también, que al final no han podido preguntar nada. Particularmente ninguna, profe, gracias. Bueno. Nos vemos si alguien se quiere ir, Gabriel. Me quedo un ratito. Por ahí había gente que quería preguntar cosas personales y bueno, no se anima ahí. Hay pregunta. Tranquilo, esperen. ¿Puede explicar de nuevo acerca de la tabla? Facundo, dale, un segundo rapidísimo. Y ya respondo a las otras preguntas. Espera. Facundo, ¿no? Mira, Facundo. Esta es la tabla. Y fíjate que tenés ordenado de menor a mayor
el ranking, ¿no? Primero Noruega, segundo Irlanda y Suiza, tienen el mismo valor. Estaría bueno calcular a ver si da clavado el mismo valor, ¿no? Y fíjate que tenés el índice de desarrollo humano, el valor, el resultado, y tenés los indicadores de cada una de las dimensiones. Esperanza de vida al nacer, con ese indicador calculás el índice de esperanza de salud. Tenés años esperados de escolaridad, el valor en años, y años promedio de escolaridad, el valor en años. Calculás un índice, calculás el otro, haces la media aritmética y tenés el índice de educación. Y por último, haces lo mismo con el ingreso nacional bruto per cápita, ¿sí? Aplicando, no se olviden, el logaritmo. Luego tenés 3 índices, el de salud, el de educación y el de ingreso. Haces la media geométrica y tenés el IDH. El IDH es el producto de la media geométrica de esas 3 dimensiones. Bueno, después tenés... no me acuerdo con quién estaba hablando. Bueno. Profe, disculpe, con el tema de decimales, ¿no hay problema con eso? Blas, mira, yo viste que dejé 4 decimales, ¿no? Pero hasta 3. Mi consejo, que siempre lo doy cuando doy clase estadística, cuando trabajas con proporciones, la proporción es un valor menor a 1, porque el numerador está contenido en el denominador. Siempre quédate con 3 valores después de la coma, como mínimo. ¿Por qué? Porque cuando vos lo conviertas a porcentaje, dejadme un decimal, por lo menos, ¿no? No es lo mismo decir 90%, porque 90, algo, ¿no? Aunque sea un decimal. Siempre, o sea que si trabajas con tanto por 1, o sea 0, déjame 3. ¿Por qué? Porque cuando trabajé por tanto por ciento, cuando multiplique por 100, que me queda un decimal. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Yo me acostumbré, como yo lo hago en el Excel, cargo 4, por si acaso. Pero bueno, van a ser pequeñas diferencias, ¿no? Bueno, ¿qué más? No sé si me estoy olvidando de algo. El que se quiera ir, obviamente, ya se fue. Hasta luego, profe. Te buen día. Chao, José. Les cuento que, les comenté por ahí recién, que yo subo el video, cuando me lo pasen en la facultad, lo subo a mi canal de YouTube. Entonces yo sé que ven, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en el video anterior, la poca gente que lo vio, ya les digo cuánta gente lo vio, lo voy a actualizar, 89 personas lo vieron. Poco. Porque hoy éramos como 150. Y sé que les interesó el tema de la tasa de crecimiento y de la tasa de crecimiento promedio. Y les interesó, no les interesó mucho el tipo de cambio. Me llama la atención porque es lo que más les cuesta, ¿no? La construcción del tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo. Lo vio poca gente. Yo sé si adelantan, digamos. No sé quién, porque eso no está en Moodle. En Moodle sí sé todo lo que hacen, ¿no? Pero sabemos todo lo que hacen. No quiero que se sienta, no es el gran hermano esto, ¿no? Pero, bueno, más o menos. ¿Qué más? Yo me quedo un ratito. Si tienen consultas, recuerden que yo me quedo para... Tengo clase de consulta los lunes, ¿no? Mayra, mira, no se me cruzó, pero bueno, sí, la subo, no hay problema. El tema es que la tengo que transformar en PDF y subirla, así que dame... No sé si ahora, ¿no? Everín, ¿se va a permitir la condicionalidad en esta materia? Uy, es una gran discusión, ¿no? No. Si no aprobaron ECO 2, o sea, la correlativa, en la última mesa, no se permite. No se permite. Fue una gran discusión, sí. ¿Qué más? No sé si alguien hizo pregunta y se me pasó, así que la puedes repetir. Las filminas, las voy a subir. Ahora no, pero me voy a acordar de subirlas. Que tenga buen día, gracias. Ya se fue Imanol. Ah, qué buena esta, Roberto. Roberto Díaz, ¿te fuiste? Estos índices que manejan... Ay, qué lástima si se fue. Y hubiera estado bueno que quede grabada. ¿Estos índices que manejan estos organismos son creíbles en un 100%? Qué buena pregunta. Me hubiera gustado que quede grabada. Más o menos, Roberto. Hay países donde la información, por ejemplo China, ¿no? Hay cosas que hay que tomarlas con pinzas que el mismo Naciones Unidas te dice que las tomes. O no Naciones Unidas porque son muy diplomáticos, ¿no? Son especialistas en la diplomacia.
Pero sí, es verdad que es un problema en algunos países, ¿no? Por ejemplo, Roberto, ustedes son más jóvenes, yo no sé si vos, no sé qué tanto ustedes o vos, pero hace unos pocos años en Argentina la inflación era desconocida, la inflación que se publicaba oficialmente, ¿sí? Y si Naciones Unidas tomaba la información oficial de INDEC, ¿la tomaba? Sí, tomaba la oficial. Ah, pero qué problema, ¿no? Qué problema. Porque ese valor no era el verdadero. Y en algunos momentos estuvo bastante lejos del real, ¿no? Así que habían distorsiones, ¿sí? Habían distorsiones. Y todavía estamos con problemas para solapar series temporales culpa de la interrupción en las publicaciones de la inflación, ¿no? Llegamos a un acuerdo en general en usar fuentes alternativas, ¿no? Pero sí, buenísima tu pregunta. A ver si hay otra por acá. ¿Nos podemos ir guiando con el programa o cómo? Sí, Lucas. La clase pasada les dije, siempre tengan el programa a mano, estudien con el programa a mano. Yo cuando era estudiante aprendí eso, ¿no? A garabatear el programa a la hora de estudiar, sobre todo a la hora de ir a rendir un final. Ay, ¿qué más? López, no veo tu nombre, veo tu libreta. Bueno, profe, un país como Corea, con el régimen político, creería que no dan mucha información acerca sobre estos índices. Buena tu pregunta, no sé tu nombre porque no lo veo. No, claro. Metete, a ver si tenemos tiempo, ya mismo. No sé si hay datos, che. Estoy googleando en la tabla. Si ustedes ya la tienen a mano, le metes Control F y pones Corea. Es Corea del Norte. Yo supongo que te refieres a Corea del Norte. Mirá, está República Popular Democrática de Corea. No hay nada, no hay un dato. Solo tenemos años de periodo de escolaridad y la esperanza de vida al nacer. No hay un dato. Y te vas a República de Corea y tenés todo, ¿no? O sea que no se publica nada de Corea. Sí, profe. De Corea. ¿Escucha? Te escucho, sí, no sé quién habla. Y esa es la pregunta que yo le hacía por el tema del Carlos. régimen político que tiene ese país, más que nada, que es muy reservado. Carlos, exactamente. Si el otro día veía un documental ahí en Netflix, ¿no? De justamente de dictadores y lo tomaban al de Corea del Norte. Y no hay nada. Metete en la tabla y fíjate qué información hay. No hay datos. Porque, bueno, si no es posible que Naciones Unidas lo obtenga, porque ojo, ¿no? Que hay países que no tienen problemas de pasarte información. No la tienen. Los países más pobres es muy difícil porque no tienen la infraestructura de la información, de los datos, ¿no? Entonces ahí ayudan diversos organismos, el FMI, el Banco Mundial, ayudan a tratar de obtener datos, ¿no? Y si no, Naciones Unidas lo estima, hace encuestas, las implementa. Pero bueno, en Corea del Norte es más difícil, no te dejan entrar. Y si entras no salís, qué sé yo. A ver, ¿qué más? Bet. El programa que está en Moodle es 2018. Es el actual, es la última, sí. Ese es el último que salió por resolución. Está actualizado. Alicia. Completé el formulario y no salgo inscripta en su materia. Ay, Alicia. Bueno, ¿sabés qué vamos a hacer, Alicia? Venite el lunes, venite. Metete el lunes conmigo o con la profe Picelli. Ella tiene clase de consulta, creo que ahora, ¿no? O después del viernes, de la clase de viernes. ¿Sabes lo que pasa? Que me tengo que meter al SIU y ver qué pasa. Y si no te matriculo, dale. Pero bueno, ahora no, porque tenemos gente acá y qué sé yo. Alicia, o me escribís un mail, un mensaje, como vos quieras, ¿no? Alicia, no te olvides. ¿Te fuiste? Alicia. Ay, se fue. Bueno. ¿Qué más? El resto, me parece que dejó el Zoom abierto y se fue a ver Netflix, ¿no? ¿Vamos cerrando? Bueno. Hasta la próxima, Tatiana. Chao. Nos vemos. Chao, profe.
Chao. Que esté bien. Voy cerrando.